Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver la primera cátedra de la segunda unidad y es el desarrollo histoembriológico fetal del sistema cardiorrespiratorio, la parte 1, específicamente la embriología del corazón. Bien, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Airis Rodríguez Pacheco y en la parte inferior, aquí como pueden ver, está efectivamente mi correo para consultas y si es que llegan a tener alguna duda, que espero que no, si llegan a tener alguna duda puedan escribirme a mi correo y yo con mucho gusto les voy a responder en su debido tiempo. Bien. Para comenzar, me gustaría poder leer los objetivos de la clase, que es comprender la embriología del corazón y también poder identificar e integrar los procesos que ocurren durante la formación del corazón, ubicando los cambios morfológicos. Antes de poder comenzar un poco con la clase, yo sentí que era importante poder recordar ciertos conceptos para que puedan entender un poco sobre la embriología del corazón. Y entre esos conceptos está un poco la fecundación, la segmentación y la gastrulación. Sobre todo la gastrulación, que es en sí una de las fases o las etapas más importantes, ¿cierto? Precisamente porque empiezan como a derivarse las tres capas embrionarias que van a dar origen a la organogénesis. Bien, dentro de la fecundación, nosotros sabemos, como dice la diapositiva, voy a darle aquí en el ratón y voy a tratar de dibujar un poco. Bien, como dice la diapositiva, la fecundación constituye una secuencia compleja de sucesos moleculares combinados. Realmente cuando yo estaba preparando la clase hace mucho tiempo, cuando habla sobre sucesos moleculares combinados, chicos, es porque realmente la vida es un milagro, ¿cierto? A veces nosotros tomamos la fecundación como algo que es simple o sencillo, que sí o sí pasa en ocasiones por accidente, pero efectivamente la vida es un milagro, precisamente porque tenemos dos células, como es el espermatozoo, ¿cierto? Proveniente en este caso de los hombres, y tenemos el ovocito secundario, que también se le llama ovocito. Estas dos células, ¿cierto? Tanto femeninas como masculinas en sí, se unen. ¿Qué es lo que se unen de estas dos células? Hay una fusión de los núcleos. Bien, entonces cuando se unen efectivamente los núcleos de estas ambas células, entonces podemos decir que hay una fecundación, que es la unión o la fusión de los núcleos de estas dos células. Bien, aquí en la imagen, a mi derecha, ustedes pueden ver la trompa de falopio. Tenemos el istmo, tenemos la ampolla y tenemos el infundíbulo. Bien, por lo general, ¿cierto? La fecundación ocurre específicamente en la ampolla, es decir, en esta área que yo estoy delimitando justo en la diapositiva. Allí ocurre por lo general, puede ocurrir en otra parte de la trompa de falopio, en otro sector, pero por lo general siempre ocurre aquí en la ampolla. Bien, por otra parte, tengo aquí, a ver, borrar mis dibujos. Bien, y voy a irme al ratón. Aquí podemos darnos cuenta, efectivamente, mediante esta imagen del néter, ¿cierto? También la anatomía específicamente, podemos ver el útero y podemos ver la anatomía también de la trompa de falopio, ¿cierto? Donde tenemos el istmo, la ampolla, el infundíbulo y también están las fimbrias. Recuerden que las fimbrias son las que trasladan, ¿cierto? E introducen el ovocito secundario dentro de la tuba uterina. Perdón, dentro de la tuba de la trompa.
Pero para que se pueda producir en sí la fecundación, necesita de 3 fases importantes. La primera fase es la penetración de la corona radiada. Si ustedes ven esta imagen a mi derecha, nos damos cuenta que aquí podemos ver el espermatozoide, ¿cierto? Recuerden que en una eyaculación, por lo general siempre van a llegar a la ampolla de la trompa de falopio los espermatozoides que son completamente fuertes, ¿bien? Y que pasen en sí todas las barreras en el camino. Y una de esas barreras, o una de las tantas barreras que pasan, es la penetración de la corona radiada. La corona radiada es este cúmulo de células que ustedes pueden visualizar en esta imagen, ¿cierto? Que en sí estas células lo que hacen es proteger al ovocito secundario, sobre todo proteger su núcleo, que es el que yo estoy señalando justo aquí. Una vez que pasen la fase de la corona radiada, estos espermatozoides completamente fuertes, entonces efectivamente también tienen que pasar sí o sí la penetración de la zona pelúcida, que en este caso es la fase número 2. Y la zona pelúcida, si ustedes la ven en la imagen de mi derecha, bien, la zona pelúcida también son células, ¿cierto? Que también están muy cerca de la membrana plasmática de ese ovocito secundario. Cuando ya el espermatozoide pasa, tanto la corona radiada como la zona pelúcida, pasa directamente la membrana plasmática y llega efectivamente a las membranas celulares, ¿cierto? Llega al citoplasma y llega a fusionarse, ¿cierto? Con el núcleo. Y allí es cuando ocurre realmente la fecundación. Y ese ovocito secundario pasa a ser un óvulo fecundado, ¿ya? Porque en ocasiones nosotros tenemos la idea, a veces tenemos la idea de que nosotros todos los meses eliminamos un óvulo, uno del lado derecho, uno del lado izquierdo, pero en sí se le llama óvulo cuando ya está fertilizado o cuando está fecundado. Antes de la fecundación se le denomina ovocito secundario o también ovocito, ¿bien? Dependiendo de la bibliografía de cualquiera de los libros. Y aquí podemos visualizar, ¿cierto? Aquí le voy a dar dibujar. Aquí podemos visualizar, ¿cierto? Nuevamente lo que les estaba explicando anteriormente. Esto que yo estoy subrayando aquí efectivamente es el citoplasma, ¿cierto? Del ovocito secundario. Y aquí están efectivamente las dos fases de las cuales les mencionaba anteriormente. Esta es la zona pelúcida, ¿cierto? Perdón, esta es la zona pelúcida y esta es la corona radiada que tienen que, en cierta forma, atravesar para poder llegar al núcleo del ovocito secundario. Borrar mis dibujos. Bien. Otro de los conceptos que es importante que podamos aclarar es la segmentación. Bien, les quise colocar estas imágenes para que se den cuenta que en sí la segmentación son divisiones mitóticas, ¿cierto? Tal como dice la diapositiva. Son divisiones mitóticas completamente repetidas en el cigoto, es decir, constantemente se están incrementando rápidamente en número, ¿cierto? A medida que aumentan en número, van reduciendo el tamaño. ¿Cómo se llaman estas células del cigoto? Se llaman blastómeros. Y aquí podemos obtener o podemos ver en la imagen A el estadio de 2 células, es decir, 2 blastómeros. Luego viene un estadio de 4 células, es decir, 4 blastómeros. Luego viene un estadio de 8 células y si ustedes se dan cuenta, estos blastómeros a medida que se van dividiendo, se van tornando mucho más pequeñas. Entonces recuerden, la segmentación es una serie de división celular que va avanzando rápidamente
como ustedes pueden ver, nuevamente, tenemos 2 blastómeros, luego se dividen en 4 blastómeros, luego se dividen en 8 y así sucesivamente. Cuando el embrión, en este caso, consta de 16 células o 16 blastómeros, entonces ya podemos denominarlo como mórula. Bien, cuando están en un estadio de 8 células o de 16 células, estos en sí sufren una compactación, que es lo que dice la diapositiva en la parte inferior. Tras la fase de 9 células, los blastómeros muestran un cambio de configuración llamado compactación. Entonces, ¿por qué ocurre cuando está en un estadio de 8 células en adelante ocurre una compactación? ¿O qué es compactación? Esto quiere decir que los blastómeros se juntan. Cuando digo se juntan, se pegan, se adhieren entre sí, ¿bien? Donde ya no se observan, como ustedes pueden ver en las imágenes, células completamente independientes, sino que se observan células unidas, células compactadas, como podemos ver más adelante, que les voy a mostrar. Y aquí es para que en esta imagen, quise colocar esta imagen para que se dieran cuenta que toda la parte de segmentación, ¿cierto? Ocurre justo también en la trompa de falopio, al interior de esa tuba, al interior de la tuba. Podemos ver la mórula y dice cuando ya se ha formado entre 12 a 32 blastómeros, entonces en el ser humano se desarrolla la mórula, de las cuales les estaba comentando anteriormente. Y esta imagen que yo les quise colocar aquí, precisamente, es para que ustedes se den cuenta cuando hay 2 blastómeros, cuando hay 4 blastómeros, cuando hay 8 blastómeros en adelante, y aquí en la imagen número D pueden ver efectivamente la compactación. Pueden ver que están adheridas entre sí, ya no se identifica blastómeros individualizados, sino que están completamente compactados. Bien. Luego, otro de los conceptos que es importante que ustedes recuerden es la gastrulación. Y esto ocurre 13 días después de la fertilización o de la fecundación. Bien, ¿por qué es importante que ustedes puedan entender la gastrulación? ¿O por qué es necesaria e importante la gastrulación en sí, en el ser humano y, bueno, en todos los mamíferos en sí? Y es precisamente porque el corazón, en cierta forma, o el sistema vascular, aparecen en la tercera semana. ¿Por qué ocurre esto? Porque en sí es como el primer órgano en desarrollarse, ¿bien? Porque el embrión está creciendo tan rápido que no puede satisfacer sus necesidades nutricionales y no puede satisfacer sus necesidades de oxígeno únicamente mediante difusión como lo había venido haciendo. Entonces, en cierta forma, es importante o la única forma de poder suplir esa necesidad de oxígeno y poder eliminar ese dióxido de carbono es mediante la formación del corazón. ¿Y esto dónde se forma? Justo en este periodo de gastrulación. Vuelvo y lo repito, 13 días aproximadamente después de la fertilización. Entonces, la gastrulación es el proceso por el cual primero se forman en el embrión las 3 capas germinativas. Estas capas germinativas van a ser importantes porque de allí en sí se va a generar toda la organogénesis, es decir, el desarrollo de los órganos de ese embrión. Entonces, justo en la gastrulación se va a formar esas 3 capas germinativas, que son estructuras, como dice la diapositiva, precursoras de todos los tejidos embrionarios. ¿Y cuáles son estas capas? Bueno, yo sé que ustedes ya las han escuchado anteriormente, y es el ectodermo, que es la capa más externa, el mesodermo, que es la capa intermedia, y el endodermo, que en cierta forma es la capa más interna. Bien, entonces estas 3 capas justo se van a desarrollar durante la gastrulación, mediante efectivamente 2 membranas, ¿cierto? O grupos de células
que conforman el epiblasto y el hipoblasto. Y a raíz de estas células, epi y hipo van a dar origen a estas tres capas embrionarias. Entonces, por eso es importante la gastrulación, porque justo aparecen estas tres capas embrionarias que van a dar origen a todos los órganos de ese embrión. Y también se va a establecer la orientación axial del embrión como tal. Recuerden lo que les dije anteriormente. El corazón es el primer órgano en aparecer y aparece en la tercera semana. Bien, ¿por qué? Porque ya ese embrión necesita suplir sus necesidades de oxígeno y la única forma de hacerlo es mediante la formación del corazón en sí. Bien, entonces acá podemos darnos cuenta, ¿cierto? Como les dije anteriormente, a través de este grupo de células, epiblastos e hipoblastos van a dar origen a las capas germinativas. Y aquí podemos ver, ¿cierto? De que el embrión está constituido por estas dos capas celulares, el epiblasto y el hipoblasto. Y si ustedes ven la imagen, C aparece en la 9 o a la décima al décimo día. Bien, entonces podemos ver aquí el epiblasto, ¿cierto? Que efectivamente son células que son bastante gruesas, que es la parte superior, la que está en azulito, y que son células también completamente cilíndricas y se relacionan mucho con la cavidad amniótica. Bien, si ustedes vamos a la imagen que está a mi derecha y vemos efectivamente el epiblasto en esta zona, y aquí tenemos efectivamente donde está la flecha azul, la cavidad amniótica. Por eso digo que está bastante relacionado con la cavidad amniótica. Mientras tenemos el hipoblasto, que son las células que están en la parte inferior y que por lo general son células completamente cuboides. ¿Cierto? Son células cuboides, se pueden ver perfectamente en la diapositiva. Este hipoblasto también se le puede llamar endodermo primario. Bien. Bien, entonces a raíz del epiblasto y el hipoblasto, entonces podemos ver los linajes celulares que surgen a través del epiblasto y hipoblasto. Bien, cuando aparece aquí donde dice masa celular interna, es como si dijéramos embrioblasto. Entonces el embrioblasto son células que en pocas palabras se dividen en epiblasto y en hipoblasto. El epiblasto, si ustedes se dan cuenta, dan origen al ectodermo amniótico y al epiblasto embrionario. Y este epiblasto embrionario va a dar origen a las tres capas embrionarias de las cuales yo quiero enfocarme. Bien, entonces, como es el ectodermo embrionario, el mesodermo embrionario y el endodermo embrionario. Y si ustedes se dan cuenta también en esta imagen, el mesodermo, tanto el mesodermo embrionario como el endodermo embrionario, provienen de la línea primitiva. Y esta línea primitiva va a provenir del epiblasto embrionario. Bien. Entonces, para resumir esta imagen, podemos decir que estas tres capas embrionarias que dan origen a todos los órganos del embrión van a provenir del epiblasto, sobre todo del epiblasto embrionario. Bien, y el hipoblasto entonces da origen al endodermo extraembrionario que también van a dar origen a otras estructuras. Con respecto a esta parte, donde dice segmentación, que se las expliqué anteriormente, da origen a estas estructuras que también están compuestas por células, como son los trofoblastos, los citrotrofoblastos y entre otros. Y estas en sí son células o estructuras que van a ayudar a la circulación uteroplacentaria dentro del embrión. Pero donde quiero enfocarme específicamente son en estas tres, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo.
que son las capas embrionarias que van a dar origen a los órganos del embrión y que provienen del epiblasto. Bien. Entonces, estas tres capas, como les dije anteriormente, el ectodermo específicamente, podemos verlo justo aquí, que es la capa superior, la que está en azul, en la imagen número C, en la imagen C, perdón, la que está en azul, esta va a dar origen en el embrión a todo el sistema nervioso y también a la epidermis. Mientras que el mesodermo, ¿cierto? Que es esta capa intermedia, que es la roja que ustedes pueden ver también, ¿cierto? En la imagen C, este mesodermo embrionario va a dar origen a los músculos esqueléticos, va a dar origen al sistema reproductor, va a dar origen al sistema excretor y lo más importante, que es lo que nos compete en nuestra clase, va a dar origen también al sistema cardiovascular, bien, que es en sí la clase de hoy. También va a dar origen a los huesos, a los tendones, cartílagos, entre otros. Mientras que el endodermo embrionario, que aquí se lo marqué también con estrellita en la parte inferior, ¿cierto? Adyacente al saco vitelino, este endodermo embrionario va a dar origen tanto al sistema respiratorio como al sistema digestivo, ¿cierto? Va a dar origen al hígado y al páncreas. Lo que quiere decir que como yo tengo que darle a ustedes dos cátedras, uno la embriología del corazón y la otra es la embriología del sistema respiratorio. Entonces, teniendo estas tres capas, me doy cuenta que hoy voy a hablar exclusivamente del mesodermo porque en sí va a originar el sistema cardiovascular. Y cuando le dé la embriología del sistema respiratorio, entonces me voy a referir al endodermo porque es el que va a dar origen al sistema respiratorio y que está bastante relacionado en la embriología con el sistema digestivo también. Bien, como les dije que me quería enfocar en el mesodermo intraembrionario, porque es en sí el que forma el corazón, resulta que en el cigoto, una vez que se establece estas tres capas, como le llamamos, o disco trilaminar, ¿por qué le llamamos disco trilaminar? Porque son tres capas o tres láminas, ¿cierto? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Entonces estas tres capas se van diferenciando, sobre todo el mesodermo, en tres zonas completamente diferentes. A medida que van pasando los días, este mesodermo se va diferenciando en tres zonas. Y estas tres zonas, voy a colocar aquí, dibujar. Y estas tres zonas específicamente es el mesodermo paraxial, tenemos el mesodermo intermedio, que es esta zona que vemos aquí, que es la misma que se encuentra justo acá. ¿Por qué? Porque son iguales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Bien, es como si estuviera efectivamente partido por la mitad. Bien, por la línea media. Una parte del lado derecho y del lado izquierdo son completamente iguales. Y tenemos entonces el mesodermo paraxial, ¿cierto? Que es este sector, como vemos aquí. Tenemos el mesodermo intermedio y tenemos el mesodermo lateral, que ya sería todo este sector. Bien, entonces este mesodermo, que es la capa intermedia, a medida que van pasando los días, se va diferenciando en estas tres capas o se subdivide en estas tres capas: mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. ¿Por qué? Porque estos mesodermos van a dar origen a órganos. Bien, tal como dice la diapositiva, el mesodermo intermedio, que es este, ¿cierto? Que estoy señalando, va a dar origen a los riñones y a las gónadas. Bien, el mesodermo paraxial, ¿cierto? Que es esta zona dentro del cigoto, va a dar origen o va a formar el esqueleto axial y la musculatura.
y van a generar también las somitas. Mientras que el mesodermo lateral, ¿cierto? Que es este que podemos visualizar acá, este mesodermo, debido al celoma extraembrionario, lo divide en dos. Entonces, gracias a este celoma, que es este sector que nosotros vemos aquí, va a dividir este mesodermo lateral en dos, es decir, lo va a subdividir. Y es lo que nosotros efectivamente estamos viendo en la imagen número C. En esta imagen número C ya está completamente dividido. Miren, comparen la imagen B con la imagen D, con la imagen C, perdón. Están completamente divididos, ¿cierto? El mesodermo lateral. Y esto es debido al celoma. El celoma con los días ayuda en esa división. Entonces ese mesodermo lateral se va a dividir, ¿cierto? En un mesodermo somático y se va a dividir en un mesodermo esplásmico. Bien, este mesodermo somático va a dar origen a las cavidades corporales, mientras que este mesodermo esplásmico va a dar origen al sistema circulatorio, específicamente el corazón y toda la parte vascular. Si yo les llegara a preguntar en una prueba a ustedes, el corazón efectivamente surge ¿de qué mesodermo? ¿O cuál es el mesodermo que da origen al corazón? Ustedes me tienen que decir el mesodermo esplásmico. Bien, eh, resulta que este mesodermo somático, cuando se une efectivamente con el ectodermo, que es esta capa embrionaria que está, ¿cierto? Justo aquí que estoy señalando, cuando se une con el ectodermo, entonces se llama somatopleura. Mientras que el mesodermo esplásmico, cuando se une con el endodermo, que es la capa embrionaria también inferior, ¿cierto? Como lo vemos en la imagen, entonces forma la esplenopleura. La esplenopleura. Bien, sigamos. Voy a borrar aquí mis dibujos para poder continuar. Bien, entonces ahora sí vamos a irnos en cómo se forma el corazón. Ya les dije efectivamente cómo se forman estas tres capas embrionarias y la importancia de estas tres capas embrionarias. Considero que antes de que puedan saber cómo se forma el corazón, recuerde que este es nuestro corazón. Bien, y esta es la anatomía del corazón. Aquí podemos efectivamente ver una aurícula derecha, vemos un ventrículo derecho, luego vemos una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo. Si ustedes se dan cuenta, la entrada de la sangre proviene de la vena cava inferior y de la vena cava superior. Estas dos venas son las que se encargan de recoger sangre rica en oxígeno, la llevan a la aurícula derecha, pasa por la válvula tricúspide, llega al ventrículo derecho, se abre la válvula pulmonar y esta sangre llega a la arteria pulmonar y va directamente a los pulmones. En los pulmones ocurre el intercambio gaseoso, bien, y viene entonces la sangre rica en oxígeno, entra por las venas pulmonares, tanto izquierdas como derechas, y entran a la aurícula izquierda. Se abre la válvula mitral, pasa la sangre al ventrículo izquierdo, luego se abre la válvula aorta y de este ventrículo izquierdo pasa la sangre a la aorta y de ahí se va a todas las partes del cuerpo rico en oxígeno. Para que se pueda formar esto, ¿cierto? Este corazón, su desarrollo inicia en la tercera semana, es decir, en el día 18 o día 19 post-fertilización. Bien, como les dije anteriormente, el embrión necesita satisfacer sus demandas de oxígeno, porque ya la difusión no suple esa necesidad como lo había venido haciendo.
Entonces, por eso el corazón es el primer órgano en sí que se forma. Bien. Entonces, lo primero que vamos a poder explicar efectivamente, ¿cierto? Es que quiero que ustedes se coloquen en contexto. Este es el cigoto, ¿bien? Este es el embrión, este es el cigoto. Esta es la membrana bucofaringea, es decir, es como si fuera la cabecita, ¿cierto? Del embrión, es como si fuera la cabecita, y esta es la membrana cloacal, es decir, es como si estuviera aquí el ano y estuvieran las piernecitas, es decir, las extremidades inferiores. Y acá estarían las extremidades superiores. Una vez que ya podemos visualizar de esta forma el embrión, la membrana bucofaringea es la parte superior y la membrana cloacal es la parte inferior, entonces aquí también podemos visualizar un nódulo primitivo, que es este que nosotros vemos aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este nódulo primitivo o al lado de este nódulo primitivo o de la línea media aparecen unas células, que son estos puntitos rojos que ustedes ven aquí. Estas células, ¿cierto? Se llaman las células de las áreas cardíacas. Y estas células que están al lado de la línea primitiva de este embrión, estas células se van, ¿cierto? Cranealmente, van subiendo con los días y se colocan o se disponen justo en esta zona. Bien, estas células se colocan justo en esta zona. ¿De qué forma nosotros estamos viendo efectivamente este cigoto? Coloqué justo aquí un pan baguette para que ustedes se den cuenta que estamos viendo este pan desde arriba, ¿cierto? De esta forma estamos viendo efectivamente este cigoto desde arriba. Bien. Y si nosotros hacemos un corte coronal, es decir, yo le hago un corte coronal a ese pan baguette, entonces estamos viendo al embrión o al cigoto, perdón, de esta forma. Aquí podemos ver efectivamente el ectodermo, podemos ver el mesodermo y podemos ver el endodermo. Lo que quiere decir que estas células cardíacas, estos dos puntitos rojos, que son células cardíacas, que aparecen justo al lado de la línea primitiva o del nódulo primitivo también, son las mismas que se encuentran, ¿cierto? Desde el corte coronal, están dispuestas una del lado derecho y uno del lado izquierdo. Bien, entonces, como les dije, estas células de las áreas cardíacas empiezan a migrar y empiezan a migrar con los días y con las horas y empiezan a migrar hacia la membrana bucofaringea. Y cuando llegan estas células cardíacas a la membrana bucofaringea, entonces forman una placa cardiogénica en forma de herradura. Bien, tal como lo vemos aquí, en forma de herradura o tal como lo vemos en esta imagen en la parte derecha. Bien, entonces si ustedes se dan cuenta, miren, en forma de herradura, aquí están todas las células del área cardíaca o todas las células cardíacas. Una vez que están dispuestas justo aquí al lado de la placa neural, entonces ya se llama campo cardiogénico primario. Yo sé que ustedes luego van a estudiar esto a través de los libros y se van a encontrar con este nombre, campo cardiogénico primario. Para resumir, en pocas palabras, el campo cardiogénico primario son acúmulos de células llamadas mioblastos o islotes sanguíneos que se acumulan al lado de la placa neural, ¿cierto? Y que estas células justo se disponen en la membrana bucofaringea de este cigoto. Bien, y se llama campo cardiogénico primario. Y este campo cardiogénico primario, en pocas palabras, estas células mioblásticas van a dar origen al miocardio, van a dar origen al endocardio
van a dar origen a las aurículas y al ventrículo izquierdo. Bien, este campo cardiogénico primario. Bien, a medida que pasan los días, borrar todos mis dibujos aquí y ratón. A medida que pasan los días, va apareciendo el segundo campo cardiogénico o el campo cardiogénico secundario. Si ustedes se dan cuenta, este es el primer campo cardiogénico, que son células mioblásticas, ¿cierto? Recuerden que esta es efectivamente la membrana bucofaringea y esta es la parte cloacal. Es decir, como el ano y las piernecitas, las extremidades inferiores, mientras que esta parte es como la cabecita y las extremidades superiores. Una vez que estas células mioblásticas se vinieron desde la línea primitiva o nódulo primitivo hacia acá, formando la herradura y formar el primer campo cardiogénico, entonces se forma el ventrículo y va formando las aurículas. Con los días aparece el segundo campo cardiogénico, que es el que ustedes pueden ver efectivamente en verdecito. Bien, pueden ver en verde. ¿Por qué les coloqué justo esta disposición en la parte inferior? Para que se den cuenta que justo la zona verde va a dar origen tanto al tracto de salida como al ventrículo derecho. Mientras que el campo cardiogénico primario, que son las células mioblásticas, ¿cierto? Primaria, van a dar origen al ventrículo izquierdo y van a dar origen a las aurículas, tal como se los dije en esta diapositiva anterior. Voy a buscarla. Aquí, ¿cierto? Campo cardiogénico primario va a dar origen al miocardio, al endocardio, a las aurículas y ventrículo izquierdo, que no se les olvide, ventrículo izquierdo. Y aquí efectivamente lo pueden visualizar. Campo cardiogénico primario, que es el que está en rojo, y aquí da origen al ventrículo izquierdo y a las aurículas. Mientras que el campo cardiogénico secundario, que es el que está en verde, va a dar origen al tracto de salida, ¿cierto? Y al ventrículo derecho. Bien. Y también va a dar origen al epicardio, que también es bastante importante porque recuerden que es la capa que protege al corazón externamente. Bien, entonces, como les dije anteriormente, el desarrollo del corazón comienza a través del mesodermo esplánico. Recuerden que ese segundo campo cardiogénico, una vez que ya se formó el primer campo cardiogénico, se formó el segundo campo cardiogénico, que en sí se forma por la población celular del mesodermo esplánico. Entonces, a medida que pasan los días, en respuesta a las señales provenientes del endodermo, el mesodermo del área cardiogénica forman las cuerdas cardiogénicas o acúmulos cardiogénicos, que son los que estamos viendo aquí. Recuerden que todo esto es parte del embrión. Bien, entonces ese mesodermo, vuelvo y lo repito. Bien, las respuestas o señales provenientes del endodermo, el mesodermo del área cardiogénica, forman las cuerdas cardiogénicas que también son llamados acúmulos angiogénicos. Bien, estos acúmulos angiogénicos están tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Bien, desde mi pantalla. Bien, entonces estos acúmulos angiogénicos se van transformando con los días en tubos endocárdicos. Bien, si ustedes se dan cuenta en la imagen A, tenemos efectivamente los acúmulos angiogénicos, ¿cierto?
que también se llaman cuerdas cardiogénicas, por si les aparecen varios libros. A medida que van pasando los días, entonces van formando los tubos endocárdicos, que son estos que están dispuestos tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y a medida que van pasando las horas, estos tubos endocárdicos van creciendo. Y una vez que van creciendo, se van convirtiendo en la imagen A. Mírenlos aquí a medida que van creciendo. Y aquí tenemos efectivamente dos tubos cardíacos o dos tubos endocárdicos, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Bien, esto por lo general ocurre en el día 21 aproximadamente, cuando ya están completamente diferenciados estos tubos endocárdicos, entonces empiezan a fusionarse estos dos tubos. Bien, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Empiezan a fusionarse, tal como vemos en la imagen B. Una vez que empiezan a fusionarse, específicamente en el día 21 aproximadamente, aquí también podemos ver en la imagen C que están completamente fusionándose y van formando en sí otras estructuras. ¿Y cuáles son estas estructuras que se forman a través de esta fusión? Vamos a verlas entonces. Borrar mis dibujos. Ratón. Bien, aquí entonces empiezan a fusionarse y empiezan a aparecer 5 regiones importantes, pero para colocarlos nuevamente en contexto, ¿cierto? Voy a explicar nuevamente. Aquí tenemos los campos cardiogénicos de los cuales les hablé al principio, ¿cierto? Y esto aparece a los 19 días aproximadamente y se disponen alrededor de la placa neural. Miren, son células mioblásticas, ¿cierto? Y en forma de herradura. A los 20 días, ¿cierto? Se forman los tubos endocárdicos, que son estos que están acá, uno de cada lado, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Estos tubos endocárdicos, ¿cierto? En el día 21 aproximadamente empiezan a fusionarse estos dos tubos. Una vez que ya empiezan a fusionarse, estos dos tubos forman el tubo cardíaco primitivo, cuando ya están completamente fusionados. Y una vez que están completamente fusionados, entonces se empiezan a dividir en 5 regiones importantes. Y cuando ya se forman estas 5 regiones importantes, quiere decir que ya está apto y listo para empezar a bombear sangre. Bien, entonces dentro de las 5 regiones, esto es por lo general a los 22 días post fertilización. Dentro de las 5 regiones importantes tenemos primero el seno venoso, que es la primera región. Luego tenemos la aurícula, que es la segunda región. Luego tenemos el ventrículo, que es la tercera región. Luego tenemos el bulbo cardíaco, que es la cuarta región. Y tenemos el tronco arterioso, que es la quinta región. ¿Vieron todo lo que se puede? Efectivamente, las regiones que se formaron debido a la fusión de estos dos tubos endocárdicos. Bien, se dieron origen a estas 5 regiones y el corazón está listo para empezar a bombear sangre. Acá, como pueden ver, para que se vayan orientando, recuerden que este es el extremo caudal y este es el extremo rostral. Bien. El caudal efectivamente es el lanito, ¿cierto? Y las extremidades inferiores, mientras que el extremo rostral efectivamente es la cara y todo lo que concierne a las extremidades superiores. Entonces tenemos las 5 regiones completamente diferenciadas en el día 22. Y vamos entonces a ver, borrar mis dibujos y ratón. Aquí en esta imagen
quise mostrarles esta imagen para que se dieran cuenta, ¿cierto?, de la formación de los dos tubos endocárdicos, y aquí está el embrión, y justo se está formando el corazoncito. Bien, entonces aquí vemos cuando ya en la imagen número B, cuando tenemos las 5 regiones, debido a esa fusión, dan origen a estas 5 regiones, y aquí ya está completamente como en forma de S y se está formando efectivamente el corazoncito y ya está pareciéndose al que nosotros tenemos en la edad adulta. Dentro de estas 5 regiones, voy a colocar otra vez dibujar. En el día 23, efectivamente, tenemos el seno venoso, la aurícula, ventrículo, bulbo cardíaco y el tronco arterioso. Este seno venoso, que es efectivamente la primera región, va a dar origen a la aurícula derecha, va a dar origen al seno coronario y va a dar origen al nódulo sinoauricular. Mientras, disculpen, mientras que la aurícula primitiva, que es la segunda región, va a dar origen a la aurícula derecha y va a dar origen a la aurícula izquierda. Luego tenemos el ventrículo primitivo, que va a dar origen al ventrículo izquierdo. Luego tenemos el bulbo cardíaco, ¿cierto?, que es esta región que vemos aquí y va a dar origen al ventrículo derecho. Y tenemos el tronco arterioso, que va a dar origen a la aorta ascendente y va a dar origen también al tronco pulmonar. Si ustedes se dan cuenta, es el bulbo cardíaco y el ventrículo, ¿cierto? Mírenlo aquí, bulbo cardíaco y el ventrículo a los 24 días empiezan a crecer. Justo estas dos estructuras empiezan a crecer, ¿cierto? Y empiezan a doblarse, es decir, arquearse. Bien, al principio se forma una U y ya después se va formando una S. Bien, entonces aquí vemos que a medida que empiezan a arquearse y justo el bulbo cardíaco y el ventrículo empiezan a crecer más de lo normal, entonces en el día 28 ya hay una orientación más morfológica de las aurículas y los ventrículos en una posición adulta final, que es como nosotros efectivamente tenemos el corazón en estos momentos, ¿cierto? Se dan cuenta que el corazón está ya tomando forma y está listo para asumir su posición adulta final, ¿cierto? Entonces, borrar mis dibujos nuevamente y nos vamos a la siguiente diapositiva. Una vez, 28, aparecen unas famosas almohadillas. Bien, estas almohadillas endocárdicas, que son las que está justo aquí. Y estas almohadillas endocárdicas crecen y se fusionan estas almohadillas, dando lugar a los canales, ¿cierto?, aurículo-ventriculares y dando lugar también al tabique interauricular. Bien, a este tabique interauricular. Mediante la formación del tabique, también una vez que ya se forma este tabique interauricular, entonces se forma el famoso foramen oval. Mírenlo aquí donde lo podemos visualizar y le coloqué justo esta estrellita. Y este foramen oval, entonces en el cigoto o en el embrión, permite que la sangre pase tanto de la aurícula derecha, pase directamente a la aurícula izquierda, porque de esa forma funciona, ¿bien?, en la vida embrionaria. Después del nacimiento, entonces este foramen oval se cierra y efectivamente ya una vez que ya se cierra, entonces ya queda separado tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda. Son cámaras completamente independientes hasta el día de hoy. Porque si ustedes ven o estudian la anatomía y la fisiología, se van a dar cuenta que siempre va a haber una separación de este tabique. El lado derecho
nunca va a estar en cierta forma unido, ¿cierto? O pasando sangre al lado izquierdo. Son cámaras completamente independientes, tanto las aurículas como los ventrículos. Entonces este foramen oval se cierra y quedan las aurículas completamente separadas. Bien, las válvulas aurículo-ventriculares, es decir, tanto la tricúspide como la mitral, entonces aparecen de la quinta y octava semana. Mientras que las válvulas semilunares, es decir, la válvula aorta y la válvula pulmonar, entonces aparecen desde la semana 5 a la 9. Y ahí estaría nuestro corazón con nuestras 4 cámaras, nuestras 4 válvulas, con los tabiques completamente que separan efectivamente las cámaras cardíacas y está completamente funcionando, ¿cierto? Ratón. Bien, espero que hayan podido entender la clase. Cualquier consulta, recuerden que pueden escribirme al correo si es que no entendieron. Espero que por favor sí hayan entendido algo y espero que cuando estén desocupaditos, ¿cierto? Puedan en cierta forma responder estas preguntitas que también les dejé. ¿De dónde proviene el corazón? Endodermo intraembrionario, mesodermo somático, mesodermo esplácnico o ectodermo. O la migración de células cardiogénicas, es decir, los mioblastos, hacia la parte bucofaríngea forman, ¿qué forman? El mesodermo, el primer campo cardiogénico, los epiblastos, y allí ustedes van respondiendo. ¿Y qué deriva del ventrículo primitivo? Entonces allí también les dejé unas opciones para que puedan, pero por favor, una vez que lean la clase, no busquen en la diapositiva la respuesta, traten de contestarlo a conciencia. Bien, así que, repito, la clase se acabó y espero que de verdad hayan entendido perfectamente la clase. Bien, listo chicos, cuídense mucho y cualquier cosita me están escribiendo.